Muy bien, 7:43 en la mañana. Ya mismo Juan Manuel Fuertes está llegando. Tuvo una entrevista en el canal de Teleamazonas. Está por llegar en pocos segundos más, Juan Manuel. A ver, a propósito de los temas que hemos estado hablando, sobre todo de las preocupaciones, de las principales preocupaciones que tiene el país, que tenemos los ciudadanos. Dos empresas encuestadoras el día de ayer sacaron unas cifras. Justamente en el contexto de cuáles son los problemas que más nos preocupan a los ecuatorianos. Por ejemplo, Clima Social da cuenta que el principal problema que genera preocupación en los ciudadanos encuestados es el de las deudas, seguido por la inseguridad y la delincuencia, y luego la ausencia de un empleo fijo. Son los tres principales problemas que, según la encuesta Clima Social, preocupan con mayor fuerza a los ecuatorianos. Las deudas con un 45.3%. Creo que todos nos preocupamos por eso, ¿no? Por el tema de las deudas. ¿Sí o no? ¿Quién no? Claro. Luego tienes la inseguridad y la delincuencia con un 37.9%. No tengo dudas de que ese porcentaje es así, no tengo dudas. Y la falta de un empleo, que siempre he mencionado yo, o sea, muchas veces estamos agobiados con las deudas porque no nos alcanza la plata, y no nos alcanza la plata porque no tenemos un trabajo, o si tenemos un trabajo creemos que no está bien remunerado, etcétera. O la discusión de la falta de un empleo digno también, de lo cual se habla mucho. Exactamente, ¿no? Porque claro, una cosa es, sí, discutamos el empleo, pero también hay que discutir la calidad del empleo. Exactamente. Sí, no es un empleo precarizado y cosas así, ¿no? Y en el mismo contexto, Click Report, igualmente en una encuesta, pregunta a sus ciudadanos encuestados cuál es el principal problema que tiene Ecuador en estos momentos. Y el 23,24% de los ciudadanos encuestados considera que la delincuencia y la inseguridad son los problemas que más le preocupan justamente a las personas encuestadas. El 23,24%, ¿cómo le va, doctor? Seguido por el desempleo, con el 18,58%, y luego la crisis económica asociada a la pobreza con el 18,3%. ¿Qué quiero decir? Que en este caso uno sí encuentra coincidencias entre ambas encuestas respecto de cuáles son las principales preocupaciones que tenemos los ciudadanos, y están asociadas a la delincuencia e inseguridad, al desempleo y a la crisis económica. Creo que son los tres factores que ahora mismo nos generan muchísima preocupación a los ecuatorianos, y que traen a colación estas dos empresas encuestadoras. Digo, creo que es coincidente con las sensaciones que estamos viviendo los ecuatorianos. Juan Manuel Fuertes ya está con nosotros, político de viejo cuño, al que le veo a los añísimos, ¿no? Lo conocía Juan Manuel Fuertes, si la memoria no me es infiel, en el año 98, cuando fue diputado de la República. 96, ya. Sí, en el 96. En el 96 le conocí al doctor Fuertes, y hoy es subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buen día, gracias. Como se pueden imaginar, en un país conflictivo, particularmente en el ámbito político, siempre es compleja la función, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para tratar de democráticamente sobrellevar esto y tratar de aportar a efectos de que al menos en parte la problemática del país pueda superarse. A ver, directo a la vena. Ayer hubo una declaratoria de estado de excepción. En el argumento de la declaratoria es grave conmoción interna, fruto de la inseguridad. Pero es inevitable al mismo tiempo relacionar este estatus con el momento social que vive la República a partir de las movilizaciones. ¿Se puede enlazar lo uno con lo otro, doctor? Siempre es posible que las sospechas afloren. Pero es muy fácil si uno verifica cuál es el contenido del decreto del presidente de la República, si esto lo contrasta con decretos de expresidentes, y uno puede con mucha facilidad concluir que nada tiene que ver lo que está dispuesto en ese decreto respecto de utilizar herramientas para contrarrestar la inseguridad, con algún atisbo siquiera de incidencia respecto de movilizaciones que algunos sectores están anunciando que realizarán en los próximos días, porque como ustedes pueden observar, en el decreto no hay ninguna restricción a ninguna de las libertades ciudadanas garantizadas en la Constitución. Si tuviésemos en ese decreto
alguna referencia a la libertad de asociación, a la libertad de tránsito, no habría siquiera que sospechar, sino que tener la certeza que por ahí va el tiro. Pero en lo absoluto, Fabricio, acá de lo que se trata es de buscar mecanismos frente a esto que acaban ustedes de dar lectura, de que en los sondeos de opinión el tema de la inseguridad aparece como el más preocupante, y eso no hace falta, creo, recurrir a encuestas, sino que se percibe diariamente en el convivir ciudadano. Pero en cuanto ya en la práctica abonará en efecto la aplicación de este decreto para atender esta situación y estos altos índices de delincuencia e inseguridad en nuestro país, ya en la práctica. Siempre tendremos que someter a prueba diversas alternativas para verificar los resultados. Porque en esto uno puede apreciar que desde diversos ángulos, analistas, académicos, políticos, formulan iniciativas. No siempre todas esas propuestas pueden ser incorporadas porque es un tema tecnológico, es un tema de recursos, es un tema cultural, pero lo que no se puede es permanecer impávido ante esto, y en medio de todas esas alternativas siempre hay un análisis mesurado, profundo, que realizan las instancias competentes del gobierno para intentar, utilizando diversas herramientas, contrarrestar esto que se está volviendo otra suerte de pandemia para el país. Esta decisión de disponer el estado de excepción, usted bien señala, y esto también me llamó la atención y lo comenté en la primera parte de este espacio, el hecho de que no hayan echado mano del 165 de la Constitución, que establece las restricciones a algunas libertades. Pero básicamente lo que disponen es que salgan los militares. Y ayer fue inevitable, al leer ese decreto, inevitable traer a colación o a la memoria episodios de los 80s, como por ejemplo la presencia de los escuadrones volantes. Usted debe recordar, doctor. ¿Podemos pensar en eso? Hay libertad para pensar, pero la elucubración sobre algunas hipótesis tiene que partir del análisis del contexto y del texto. Si nosotros comparamos cuál es el esquema mental democrático de quien ejercía el gobierno en ese entonces y de lo que constituye el pensamiento político del presidente Lasso, vamos a encontrar grandes diferencias, al punto que no se ha aprovechado precisamente del decreto ejecutivo ni siquiera para sugerir la posibilidad de restringir algunas libertades, de tal modo que puntualmente la incorporación masiva de las Fuerzas Armadas en estas tareas para contrarrestar la inseguridad, bajo ningún punto de vista genera la posibilidad siquiera que se reproduzca aquello que se vivió en el gobierno del Partido Social Cristiano. Solamente se podía hacer, la presencia de los militares solamente podía darse con la declaratoria de un estado de excepción. Es que en el orden, había otra manera. En el orden legal, las Fuerzas Armadas no tienen como misión intervenir en la seguridad interna. Esa es una facultad privativa de la Policía Nacional. Por lo tanto... Perdón que me interrumpa, pero la Constitución establece que Fuerzas Armadas sí pueden complementariamente apoyar esa tarea. Sí, pero eso implica una situación especial. Pero mi punto es, para esa complementariedad se requería un estatus distinto. Desde luego, porque se necesita movilizar recursos, no solo humanos, sino de diversa especie. En condiciones normales no se puede. Efectivamente no se podría, en la medida de la gravedad del problema y de la necesidad de implementar medidas que tiendan por lo menos a controlarlo. Correcto. Hablemos ahora de las iniciativas del Ejecutivo que están próximas a llegar a la Asamblea Nacional. Con todo gusto. El presidente de la República el día de ayer ya, digamos, un poco reculó en su decisión anterior y advirtió que remitirá una propuesta, digamos, a la vez, empezando por la tributaria, al legislativo. ¿Cómo entender este cambio en primera instancia de decisión por parte del presidente de la República en un tema que ha generado tanta expectativa y tanta conmoción, si se quiere, en la sociedad? A ver, algo que le hace falta al país es el debate democrático decente. Y cuando hablo de decencia es de procurar hacerlo con objetividad, independientemente de las perspectivas o los intereses de carácter político con los que uno coincida o discrepe. Hay que tratar en esencia de buscar objetivamente
qué es lo que pasa con el fenómeno político. La decisión del Consejo Administrativo de la legislatura no estuvo encuadrada en lo que dispone la Constitución ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De tal modo que, en aplicación estricta de la norma, lo que el gobierno debió haber hecho es esperar que pasen los 30 días y disponer su publicación en el registro oficial, asumiendo que entró en vigencia por el paso del tiempo, lo que se llama por el Ministerio de la Ley. Pero ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República? No utilizar eso que jurídicamente era lo correcto, sino recurrir al diálogo democrático y decir, ok, desde la Asamblea se plantearon estas objeciones, que no había la conexión, el hilo conductor y que se trataban diversas materias y que eso no era lo jurídicamente procedente. Entonces, ok, hagámoslo en la forma que ustedes han señalado y ahora sí, debatamos con seriedad esta propuesta que termina siendo una sola, hoy diversificada en 3 cuerpos distintos. Sí, pero para llegar a esa decisión, si me permite, al menos pasaron 2 semanas luego de la decisión del Consejo de Administración Legislativa para que finalmente el presidente reconozca de alguna manera que primero hubo errores en una de las iniciativas, en el tema laboral, por ejemplo, y lo vimos todos en esta declaración del presidente de la República, y luego, insisto, recular en estas decisiones, y no fue solo una vez. Pero ¿quién ha dicho que una propuesta legislativa no puede tener errores? Si es una obra humana, y para eso precisamente está el órgano legislativo, para discutir, para aportar, para corregir esos errores. Han existido, existirán en cualquier propuesta, provenga de cualquier sector. Y no es que ha reculado. Lo que se ha estado efectuando con responsabilidad es una valoración, porque no cabe en un escenario que tiende a ser permanentemente conflictivo, atizar el fuego con más combustible. Pero eso no está haciendo también el gobierno. O sea, usted dice el gobierno ha cedido, el gobierno no está de acuerdo, pero acepta lo del CAL, pero al mismo tiempo dice, ojo, tengo listo el decreto de la muerte cruzada, tengo listo el decreto para disolver la Asamblea Nacional. ¿No termina siendo una advertencia? ¿No cae en el mismo terreno, doctor Fuentes? A ver, Fabricio, si uno observa en el escenario que existe una predisposición coyuntural, a ver, hay una predisposición permanente al bloqueo, que no es una característica de ahora. Hay que reconocer que esto históricamente pasa en el país. Ha sido parte de la política ecuatoriana. Pero cuando en la coyuntura se constata que existe una suerte de bloqueo feroz, premeditado, lo mínimo que se tiene, que pensar es en implementar herramientas que constitucionalmente están establecidas. ¿Por qué hablamos de bloqueo feroz y premeditado, doctor? Porque vamos observando que fuera de los micrófonos se dicen otras cosas diferentes a las que se expone públicamente. A que hay intereses, hay intenciones que no se confiesan públicamente. ¿Podemos ser más precisos en lo que está diciendo? Pero mire, en esto no es necesario ser muy analítico para concluir qué tal. Se difunde esta investigación internacional periodística sobre los Pandora Papers, y lo primero que encontramos en algunas fuerzas políticas es la solicitud de renuncia al presidente y el anuncio de la necesidad de un juicio político, sin mediar el menor análisis todavía del contenido de esa información. Entonces, cuando uno constata que hay ese tipo de pronunciamientos, lo mínimo que puede asumir es que hay intereses desestabilizadores. Pero, a ver, el tema de la renuncia, al único que le he escuchado, y corrígeme ver que si estoy equivocado, al único que le he escuchado es Andrés Arauz. No le he escuchado a nadie más que le pida la renuncia al presidente de la República. Y al expresidente Correa. En la Nacional ha existido esta predisposición de investigar el tema, tanto así que justamente este aspecto está en análisis. Qué bueno que lo diga usted. Y yo solamente le hago un añadido a lo que dice Belkis. Ayer estuvo aquí Paola Cabezas, que es integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales. Y déjeme decirle que ella se manejó con mucho tino, o sea... No anticipar criterio. No anticipó criterio, dijo que primero hay que escuchar al presidente, que no podemos adelantar criterio. O sea, yo la sentí muchísimo más tinosa
Más allá de estos discursos, porque claro, también le dijimos ayer, el tema de que Andrés Arauz le ha pedido la renuncia al presidente o se habla de destitución. Y ella separó la postura del ex candidato presidencial con la postura de la bancada en la Asamblea y de los integrantes de esa comisión. Digo, de alguna manera creo que hay que matizar eso también, doctor. Es que no se puede perder de vista que ha transcurrido un tiempo y que los sucesos políticos han dado lugar a un replanteo de posiciones. Pero volvamos a lo que señalaba anteriormente, y le decía en buena hora que usted trae a colación eso. ¿Cómo se explica que la investigación respecto de esta información periodística en la Asamblea Nacional se le asigne a una comisión que no tiene entre sus funciones la de efectuar la fiscalización de este tipo de temas? Todas las comisiones tienen esa atribución, la de fiscalización puntualmente, el tema del control político, juicios políticos. Ok. ¿Y de qué se trata esto si no es de control político? ¿De qué estamos hablando? Pero no deriva en un juicio político, exacto, claro. No necesariamente deriva en un juicio político. No hay una solicitud formal. No, estamos hablando de una investigación política al presidente de la República. De acuerdo. Y es atribución de la Asamblea. ¿A través de qué comisión? Todas las comisiones pueden pueden. hacer ese proceso de Claro, fiscalización. a ver. Desde ese punto de vista, la ley de comunicación, entonces, que la tramite la Comisión de los Trabajadores. Está tramitando la Comisión de Relaciones Internacionales. No. Y no en la Comisión de Derechos Colectivos. Aquí hay una suerte de especialización, porque eso demanda la búsqueda del trabajo eficiente. No nos hagamos los locos. Detrás de esto hay visiones e intereses políticos. Esto es inocultable, y cuando yo hablo de la necesidad del debate democrático decente, es que actuemos con la seriedad necesaria en todas las instituciones. Y esto no implica desconocer autocríticamente también lo que puede ocurrir al interior del gobierno nacional. O sea, si no vamos enderezando, profundizando el debate político, hablando con más transparencia, es difícil que superemos esta etapa permanente de conflictividad, de relajo, de falta de acuerdo. Ahora, también reflexione, le pido una reflexión en ese sentido, que fue parte de mi comentario en la primera parte de este espacio. La palabra presidencial tiene un valor superlativo. O sea, si el jefe de Estado pierde la credibilidad en su palabra, o si la gente deja de creer en la palabra presidencial, es un punto de no retorno. ¿Por qué planteo esto? Porque, por ejemplo, sobre el manejo de los proyectos de urgencia en materia económica, ha habido en las 2 o 3 últimas semanas, sistemáticos cambios de discurso, al punto de que el viernes, hablando de los 2 últimos episodios, el presidente anunció una cosa y ayer en la posesión del nuevo ministro de Defensa Nacional anunció otra cosa. ¿Qué está pasando justamente con aquello, doctor? Está pasando que el país está viviendo una situación inédita. Al menos, y ustedes que tienen más registro en su condición de comunicadores pueden corregirme o coincidir. No recuerdo que en tan corto tiempo, quiero decir, en relación al inicio del periodo legislativo, una asamblea o un Congreso Nacional haya sufrido un menoscabo tan vertiginoso. Quizá esto en buena parte obedece al develamiento que ha formulado uno de los legisladores, concretamente el asambleísta Villavicencio, de algunas conductas preocupantes, reprochables, cuestionables o condenables, depende de cada caso, sobre algunos de los asambleístas. Pero en lo personal, la percepción que tengo es que da la impresión que la Asamblea no tiene 5 meses, sino que ya han transcurrido 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido un cambio en el sentido del tiempo en la política ecuatoriana. Vertiginosamente hay una serie de variaciones en cuestión de días. Y por supuesto que frente a esto, el gobierno no puede actuar, como decía momentos atrás, poniéndole más gasolina a las llamas. Y eso determina que sobre determinados temas y en determinadas circunstancias tenga que hacerse algunos cambios de lo que inicialmente estaba previsto. Pero esto, y lo digo con absoluta sinceridad, no es por la indecisión, sino por tratar de preservar el esquema democrático que rige en el país. Esto más bien no podría leerse de alguna manera como, voy a utilizar un término fuerte, como una incapacidad del gobierno de manejarse en esta coyuntura. No, a ver, tiene el derecho a pensar eso.
Por supuesto, no le voy a negar eso. Pregunta nomás. Claro, pero vean, el presidente de la República ni es un arbitrario, no es un atropellador, no es un dictador, pero tampoco es un pusilánime, no es un cobarde. Y frente a las situaciones concretas, tiene que dar la respuesta que desde una condición de gobernante responsable tiene que hacérselo. Ahora, que esas decisiones sean interpretadas de diversos ángulos es el derecho que tiene la ciudadanía y los actores sociales y políticos de hacerlo. Lo mejor entonces a esta hora es, como dijo ayer el presidente, enviar primero la reforma tributaria, esperar esos 30 días, aguardar la decisión de la Asamblea, que no sabemos si finalmente la Asamblea apruebe, no apruebe, entre por el Ministerio de la Ley, y tantas posibilidades según la legislación y la norma constitucional, y luego de eso enviar la reforma laboral. Ese es el camino hoy. Es que, mire de lo que estamos hablando, de tanta incertidumbre, cuando lo mínimo que en democracia deberíamos saber es que entre las funciones del Estado, independientemente de las discrepancias democráticas, existe un mínimo de reglas de juego que son aceptadas y son respetadas. Es decir, ni siquiera debería requerirse que un proyecto de ley sea calificado de urgente cuando, por la naturaleza del tema, debería haber un compromiso de tramitarlo oportuna y responsablemente. Pero hay una prerrogativa constitucional, enviar un proyecto económico como urgente en esa materia. Sí, Fabricio, pero a lo que me estoy refiriendo es a este escenario de incertidumbre. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no se pueden tomar decisiones que se mantengan en el tiempo? Porque dependemos de cuál sea la reacción. Digamos que en estos días, en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, hay esta suerte de calma chicha. Es más bien desde otras organizaciones sociales que se levantan llamamientos a exacerbar los ánimos, pero la tensión está un poco disminuida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo hasta el jueves pero no sabemos qué puede acontecer la próxima semana. Yo hasta el jueves pensé que había disminuido, pero el viernes realmente a mí me descuadró la postura del presidente cuando dice que está listo el decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea. Debo decirle, o sea, escuchando al presidente el miércoles cuando él habló de sensatez en la entrevista de TC Televisión, el presidente dijo, sí, el 148 de la Constitución me permite disolver la Asamblea, pero en esto hay que actuar con sensatez, dijo el presidente el miércoles. Entonces yo asumí que las cosas como que bajaron porque también el miércoles hubo un mensaje previo de la propia Asamblea Nacional tratando de bajar las tensiones. Pero el viernes el presidente le dice a los colegas, ojo, que está listo el decreto, lo tengo en la computadora. Dos cosas, Fabricio. Vamos camino a viejos en la vida y en el tema político algo se aprende. Y ustedes también. Ustedes saben que no todo lo que pasa ante los micrófonos y ante las cámaras es todo. A veces incluso se refleja solo la imagen de las autenticidades. ¿Qué implica esto? Que independientemente de lo que a veces aparece en público, pasan otras cosas y se accede a información de otras actitudes de los actores políticos. Y eso obliga a tomar otras posiciones. Pero maticemos, Fabricio. El presidente lo que ha dicho es, ok, esa es, me refiero a la muerte cruzada, es un instrumento constitucional, democrático que está allí. Y yo diría que tengo listo eso, pero ese es un recurso de última instancia. Esa es una suerte de resucitador democrático, si se quiere, que no está el presidente refiriendo que lo tiene previsto implementar en forma inmediata. Pero ya pone sobre aviso. Pero bueno, ni siquiera sería necesario eso, no porque lo diga el presidente. En los corrillos políticos y entre la ciudadanía, antes que haya estado en el repertorio del gobierno nacional, ya se ha venido hablando de muerte cruzada frente a tanto relajo, frente a tanto impasse, frente a tanto conflicto que al parecer ante la ciudadanía se manifiesta como que a los políticos lo último que les importa es la vida de cada ciudadano, de su familia, y privilegian otro tipo de conflictos. Doctor Fuertes, para ir cerrando dos cosas. La primera, ayer se había anunciado la instalación de las mesas técnicas con Fenosin. ¿Se instalaron? Y se instalaron todas porque escuché que de las 6 se instalaron solamente 2. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Dirigentes de la Fenosin nos señalaron que tenían problemas logísticos para acudir a la hora que estuvieron previstas simultáneamente
que funcionen las 6 mesas de diálogo. Se instalaron efectivamente 2. Frente a esta situación nos pidieron que mantengamos una reunión en la tarde, como efectivamente lo hicimos, para reprogramar la vigencia de estos mecanismos de análisis y discusión. De tal modo que no existe otro problema que no haya sido uno de orden logístico, el que determinó que no se concrete como estaba programado el día de ayer. ¿No es que había desencuentros entre el presidente de la FENOCIN con su vicepresidente? Yo no sé. De los temas internos de las organizaciones... ¿No lo conocieron ustedes? No. Sobre ese particular sería irrespetuoso de mi parte si quiere especular. Me parece que en cualquier caso existe una decisión, al punto que, como le reitero, en la tarde nos reunimos el día de ayer y hemos reprogramado tanto en el calendario como definido la metodología, de tal modo que esto no sea simplemente un tema de vigencia mediática, sino una búsqueda real de discutir y de encontrar coincidencias. Lo último, sí o sí no es posible congelar el precio de los combustibles como piden las organizaciones sociales, y traigo a colación esto porque hace minutos antes de usted estuvo aquí Leonidas Issa, y Leonidas Issa insiste en ese como un requisito sine qua non para tratar de llegar a consensos entre gobierno y el movimiento indígena representado por la CONAIE. A ver, el tema del precio de los combustibles, la posible focalización y demás, siempre es materia de análisis entre las instancias competentes del gobierno nacional, de tal modo que eso no es materia de revisión, de reflexión, porque lo diga el señor Issa, sino porque es responsabilidad de cualquier gobierno. Lo otro es que dentro de la decencia que yo reclamo que debe tener el debate político, lo adecuado es que dejemos de lado los clichés, los eslogan, y nos sentemos a dialogar, a discutir con profundidad. Posiblemente en algunos aspectos, no solo la CONAIE, otras organizaciones, otros actores tengan toda la razón. Y habrá que asimilar eso e incorporar en las decisiones. Posiblemente el gobierno nacional tenga en su análisis sobre varios temas relacionados con el asunto de los combustibles la razón. ¿Podría ceder el gobierno? A ver, para eso es el diálogo, para buscar coincidencias, pero cuando el diálogo está sustentado en la voluntad auténtica de intentar coincidencias, cuando se tiene la mentalidad abierta y no se hace únicamente un espectáculo mediático para que quede instalada la bronca y desde allí disparar otro tipo de intencionalidades. ¿Usted no lo descarta, doctor? ¿Que se pueda congelar el precio de los combustibles? Bueno, eso es algo que está siendo todo el tiempo evaluado y que en el campo de las posibilidades todo es igualmente posible. Correcto, me queda claro aquello. Juan Manuel, gracias por el tiempo. A ustedes, Muy amable. Juan Manuel Fuertes, subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana con 11 minutos. Pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.